Buenos días, José. Muchas gracias Buenos días. por venir. Es la 11ª charla o interview con los testigos del tiempo de Tita Konietzki. Tita Konietzki fue un amigo alemán, le llamamos así, que tuvo su rol durante una época importante cuando España tenía la transición. Y ahí me interesa también cómo fue cuando llegó a Cataluña. Tú le conociste y quizá me cuentas un poco cómo fue y en qué situación política le conociste. Bueno, yo lo conocí cuando llevaba bastante tiempo ya aquí. Llega a finales de diciembre, si no me equivoco, del año 75, justo cuando Franco se está muriendo. En aquellos momentos hay que decir que la situación del socialismo catalán era muy singular. En Cataluña había en la clandestinidad todavía emergiendo en el periodo de transición entre la clandestinidad, la tolerancia y la legalización, que sería hasta el año 77. Hay que recordar que en Cataluña no había un solo partido socialista, es decir, había un conjunto de formaciones más bien dispersas que se reclamaban del socialismo democrático. Para entendernos, había un partido que era el Partido de los Socialistas de Cataluña, Congrés, que era el que venía de Movimiento Socialista de Cataluña y Convergencia Socialista, que lideraba Joan Raventós. Ujú. Había otro partido socialista, que era Partido Socialista de Cataluña, Reagrupament, que lideró hasta su muerte en enero del 77, desgraciadamente, cuando ya se estaba a punto de llegar la legalización y la democracia, Josep Pallach. Y había también la Federación Catalana del PSOE, la organización territorial del PSOE. Estos tres formaciones políticas coexistían con otros grupos más minoritarios, colectivos cristianos, grupos de independientes, que también se reclamaban un poco del espacio del socialismo democrático. Y con una cierta rivalidad entre ellos, por supuesto. ¿Qué pasa? Que las primeras elecciones generales del año 77 obligan un poco a reagrupar fuerzas. Y hay dos formaciones políticas de estas características, la Federación Catalana del PSOE y el PSC Congrés, que conforman una coalición electoral. Quien se presenta en las elecciones generales en el año 77 en las 4 provincias de Cataluña no es el PSOE, sino una coalición electoral que es Socialistas de Cataluña, formada por la Federación Catalana del PSOE y el PSC. El Partido Socialista de Cataluña, Reagrupament, liderado por Verde Aldea tras la muerte de Josep Pallach, va en otra coalición electoral, con un grupo liberal, que es Esquerra Democràtica de Cataluña, y con Convergencia Democrática de Cataluña, el grupo de Jordi. Posteriormente, digamos, hay que decir que tras las elecciones del año 77 se acelera un poco el proceso de unidad socialista. Se acelera el proceso de unidad socialista, hay que recordarlo que en el año 77 también concurre en España el Partido Socialista de Tierno Galván, el Partido Socialista Popular, que no va en las listas del Partido Socialista Obrero Español. Hay un proceso de unidad de diferentes organizaciones territoriales socialistas hacia una unidad del socialismo. En España y en Cataluña ese proceso es singular porque la presencia y la importancia del Partido Socialista de Cataluña Congrés era muy relevante. La prueba es que Pasqual Maragall, Narcís Serra, Joan Raventós, Raimon Obiols, todas estas personas provenían del PSC Congrés. Aquí la Federación Catalana del PSOE la lideraba José María Triginer, que hace precisamente poco presentó un libro sobre el socialismo hispánico. Bueno, este proceso hace que aquí las relaciones de la socialdemocracia alemana y de la EBER no tuvieran un interlocutor fácil hasta ese momento. Es más, con quien tenía más relación, aparte de con la Federación Catalana del PSOE, no dejaba de ser una organización, digamos, que no tenía personalidad jurídica propia y que dependía pues, de la Dirección Federal del PSOE, ¿no? Pero aquí con quien tienen relaciones precisamente con el grupo de Pallach, de Josep Pallach, entre otras cosas porque Josep Pallach era amigo personal de Hans Machtoffer, que Hans Machtoffer
visita Barcelona en diversas ocasiones. De hecho, estuvo aquí en Barcelona en enero del 77, todavía no estaban legalizados los partidos, en un congreso del PSC Reagrupament. Poco después coincidió el congreso con la muerte de Josep Pallach, desgraciada muerte porque era una persona de una gran valía. Quien había tenido las relaciones preferentes dentro de este magma de organizaciones socialistas catalanas con la socialdemocracia alemana, básicamente había sido Pallach y había sido el PSC Reagrupament, y especialmente y de manera muy singular con Hans Machtoffer, que tuvo un papel muy destacado, como es sobradamente conocido en esto. Incluso sus discrepancias con otros dirigentes socialdemócratas alemanes respecto al trato y a la relación y a la interlocución con el socialismo en Cataluña y en España, ¿no? De manera muy singular. Pues hay que recordar que él marcaba un poco distancias, Machtoffer, con un posible apoyo al Partido Socialista Popular, Partido Socialista del Interior, llamado de Tierra Galván. Por lo tanto, no es hasta que se produce exactamente en julio del 78 el Congreso de Unidad de todos los socialistas catalanes. Ahí se disuelven todos estos partidos, el PSC Reagrupament, el PSC Congrés, la Federación Catalana del PSOE, colectivos cristianos e independientes, antiguos militantes del POM, del que había sido el Partido Obrero de Unificación Marxista, célebre entre otras cosas porque en su sede había estado en el año 37 Willy Brandt, aquí en la Rambla y Orwell, ¿no? Una parte importante de dirigentes históricos del PUM se integraron en el PSC y bien, a partir de julio del 78 ya se habían celebrado las primeras elecciones legislativas. En el año 79 habría las segundas, que es a las que concurre por primera vez no una coalición electoral de socialistas de Cataluña, sino un partido, el Partido de los Socialistas de Cataluña, PSC-PSOE, el partido actual. Y es el partido ya que comienza a interlocutar, comienzan a colaborar, digamos, la Fundación Pablo Iglesias con la Fundación Campalans, que se constituye el año 79. Un año después de la fundación se constituye la Fundación Campalans, Rafael Campalans, histórico, digamos, militante socialista de la etapa previa a la Segunda República. Cuando empezamos a asistir, yo recuerdo que a Dieter me lo presentaron en el año 83 en una escuela de verano del Partido Socialista Obrero Español, cuando Salvador Clotas era responsable de cultura y creo que de formación también, no sé si eran de las dos cosas, tras el Congreso del año 79 y también justo cuando se acababan de ganar las elecciones del 82, hacía pocos meses. En aquellos momentos, la Fundación Friedrich Ebert y Dieter colaboran ya con algunas actividades del PSC. Hasta aquellos momentos no había un PSC, había, como decía, diversos grupos y todo era mucho más difícil y su relación preferente era con el partido que había sido de Josep Pallach. Todo hay que decirlo también que esa colaboración pues prosiguió al cabo del tiempo y sí que obviamente Dieter nos visitaba de tanto en tanto, participaba en algunos de nuestros actos, colaboró de manera muy decidida en cosas muy importantes. La exposición, por ejemplo, que se hizo en el 2005 sobre Willy Brandt, que se hizo en el Museo de Historia de Cataluña. Y estuve yo. Estuviste tú en esta, Sí, sí, muy sí, bien. también, sí. El día de la inauguración no pude venir porque era ministro y estaba de viaje. No recuerdo dónde, me parece que estaba en Bruselas. Y también Dieter le acompañaba a Willy Brandt. Yo no sé cuántas veces vino a España, porque algunas vino para temas personales, había venido como ministro, trabajaba por tratar de que la democracia llegara a España, pero después del Congreso tolerado del PSOE, el primer Congreso, el del año 76, que se celebra todavía con un PSOE no reconocido. No estaba legalizado, creo que es en el diciembre del 76 que se hace este congreso, coincide con la ley de reforma política que se vota, la ley de reforma política de Suárez, y a este congreso de Madrid asisten muchos dirigentes socialdemócratas, un espaldarazo a la democracia en España y al Partido Socialista Obrero Español. Y ahí pues está Willy Brandt y supongo que auxiliado por Dieter, que ya llevaba un año aquí y conocía la situación del socialismo hispánico. Me ocurre una pregunta, porque ya explicaste que hay una peculiaridad del PSC de cara al PSOE, porque por una parte lo que he escuchado por los historiadores, que siempre habían una serie de partidos, movimientos que se juntaron de alguna manera.
Pues muy parecido lo veo con el PSC también. Y me pregunto cómo fue la relación que hubo con el PSOE que estaba en Madrid, con una intención de centralizar o no, o cómo hubo esos enlaces entre Barcelona y Madrid. ¿Cómo lo puedo ver eso? Bueno, el Congreso de Unidad se hizo, como decía, en julio del 78. Se hizo, obviamente, con el acuerdo de estas formaciones políticas y, por lo tanto, de la Federación Catalana del PSOE y con plena participación y corresponsabilización por parte de la dirección federal del Partido Socialista Obrero Español, que asistieron también al Congreso. El Partido de los Socialistas de Cataluña no es una federación del PSOE, o sea, es un partido que tiene una personalidad jurídica propia. Por eso, si se va al Ministerio del Interior, se ve que hay un Partido Socialista Obrero Español y hay un Partido de los Socialistas de Cataluña, PSC-PSOE. Y no hay un Partido Socialista andaluz, ni un Partido Socialista de Euskadi, ni un Partido Socialista de Galicia, a pesar de que esta denominación se utiliza en la Sí. cartelería, en las campañas, pero desde el punto de vista de personalidad propia, finanzas propias, comisión de garantías propia, el PSC tiene sus propias deudas, contrata sus propios créditos, tiene su propio patrimonio y eso tiene que ver con la singularidad del proceso de unidad. ¿Y se ha defendido o hubo también algún momento que se dijo, Ha habido tensiones, ha habido tensiones. sí, ok, Se venían de culturas muy diferentes. Hay que tener presente que el grupo de Verde Aldea, de Payac, venían de posiciones más socialdemócratas, más europeas. Era, como digo, el grupo que tenía más relación, aparte del PSOE, con la socialdemocracia alemana. El PSC Congrés venía de una tradición más afrancesada. Es conocido que es diferente, ¿no? La proximidad con Francia, la relación de amistad con algunos dirigentes del Partido Socialista francés. De hecho, a Joan Raventós, el gobierno de Felipe González, bueno, el gobierno, cuando gana las elecciones en el 82, le nombra embajador en París por las buenas relaciones que había, sobre todo con los franceses y por la necesidad de que, bueno, de abordar el tema de la colaboración con el Estado francés en la lucha contra el terrorismo, entre otras cosas. Era otra cultura política, seguramente algo más izquierdista, con corrientes más partidarias de la autogestión. ok. Era una pluralidad de culturas que entra. Hay unos colectivos cristianos importantes también. Bueno, y luego, digamos, una cultura donde para la Federación Catalana del PSOE y las personas que venían de la Federación Catalana del PSOE era muy importante la UGT, la militancia sindical, en el caso del PSC Congrés, que no tenían militancia obligatoria en la UGT, que había militantes que estaban en la Unión Sindical Obrera o que estaban en comisiones obreras también. Esto provocó que después del Congreso de Unidad del año 78, el siguiente congreso, que es en el año 80, el Sí. segundo congreso, en el segundo congreso es un congreso muy duro. En un determinado momento el plenario del congreso se divide. Hay una parte de los congresistas que marchan y se van a otra sala del Palacio del Congreso y sigue el Congreso, pero con una parte de los delegados reunidos en la sala 6, los del sector, por así decirlo, obrerista, que venían más de la Federación Catalana del PSOE, pero no todos, y bueno, que hace que peligre la unidad del partido, que llevaba muy poco tiempo y que obliga a la dirección federal del PSOE, personas que estaban representando al PSOE en el Congreso, como invitados fraternales, que era Carmen García Bloise y Javier Solana, un poco a intervenir, a pedirle a los compañeros que estaban en la sala 6 que volvieran al plenario. En realidad lo que había era una lucha por la dirección, lo que solía pasar en aquellos momentos también donde había poca cultura respecto a este tipo de cosas, ¿no? Porque, Claro. o sea, la unidad se hizo en el 78 formalmente, pero después se tuvo que ir cosiendo con el paso del tiempo. Habían discusiones al entorno del catalanismo y de la cuestión nacional. Eso, bueno, creo que se ha ido gestionando de manera sabia a lo largo del tiempo, pero sin ni un género de dudas es un elemento que condicionó la unidad y el proceso de unidad, el Congreso de Unidad y el proceso de unidad posterior.
Muy interesante. Bueno, los principios de partidos son siempre muy revueltos y con muchas discusiones. Hasta que llegue una unidad y crezca un partido grande, esto se ve en la historia de todos los partidos, se necesita un tiempo hasta que tengas como una base conjunta, un espíritu común, unos reglamentos y todo eso. Bueno, pues hoy vemos un partido muy grande, muy sostenible, con su importancia en el país. Y había también una influencia extranjera y que eso tenía una importancia al renacer. Y no sé cómo fue para el PSC. Bueno, había eso, personas que venían de colectivos o de partidos donde había más conexión con la socialdemocracia europea y nórdica, y había pues, el PSD Congrés que estaba más cercano con el Partido Socialista francés. Y fue necesario ir trabando todas esas culturas diferentes. Por eso no fue... El Congreso de Unidad fue un congreso que se hizo un poco por arriba. Hubo un protocolo que se firmó en su momento entre Joan Raventós y Felipe González, pero después la unidad se tuvo que hacer también por abajo. Con las culturas diferentes, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de una etapa de clandestinidad. Y la clandestinidad, entre otras cosas, propicia el que haya muy poca comunicación y sea muy difícil forjar bases comunes. Propicia, pues, entre otras cosas, actuar en la clandestinidad, pues, poca transparencia. No nos Claro, engañemos, sí, sí, sí. es imposible. Y todo eso, pues, bueno, se fue superando con el paso del tiempo. Y creo que en eso hay que reconocerlo. En este caso, yo creo que en el conjunto de España, por supuesto, pero también en Cataluña, la colaboración del SPD, de la Fundación Friedrich Ebert, de personas como Dieter, fue muy importante para acercarnos a eso, en realidad, lo que aspiramos a Europa. No era, había personas también en el PSC que tenían referentes pues, un poco más ligados a procesos de lideración nacional, en los años 60, a otro tipo de culturas que bueno, tenían que ver con un momento histórico pasado y vivido desde un país en el que no había democracia, que eso limita enormemente, ¿no? La amplitud de miras, ¿no? El acceso a la información aquí era muy difícil, el Claro. acceso a las publicaciones, pues bueno, aprovechábamos para comprar libros cuando viajábamos fuera, porque aquí había determinadas publicaciones que estaban prohibidas y tenías que vigilar que no te pillaran en la frontera al pasar la aduana. Todo eso yo creo que condicionó también la cultura política de muchos dirigentes de aquí, o personas que empezaron a tener roles como dirigentes de los partidos políticos y especialmente del socialismo democrático. Y en ese sentido yo creo que hay que reconocer el papel de personas como Dieter, que fueron yo creo que fundamentales, porque lo fue la socialdemocracia para consolidar la democracia en España con la alternancia política. Que Felipe González pudiera ganar las elecciones en el año 82, que el Partido Socialista Obrero Español, el socialismo en general, tuviera un papel muy destacado dentro de la izquierda en las primeras elecciones democráticas. No lo hubiera podido tener, seguramente lo hubiera tenido también, yo creo, pero no con la contundencia que lo tuvo gracias al apoyo de personalidades como Willy Brandt, por supuesto, Sí. también François Mitterrand, pero también como Bruno Kreisky, Olof Palme o incluso Golda Meir. Bueno, pues muchas gracias. He aprendido muchísimo. Soy alemán y voy aprendiendo mucho de Cataluña, su historia, cómo fueron todos esos tiempos en la transición. Voy a seguir con este proyecto de Tita Konietzki, a preguntar a muchos más testigos y vamos a tener luego todo un conjunto de imágenes y de información que nos ayudará a hacer luego un documental, porque de eso se trata. Queremos hacer un documental porque este tipo de documental nos ayudará a entender la importancia de democracia, porque con la vida de Tita también se ve lo que es la intolerancia y la intolerancia a qué llega a hacer con humanos y qué tipo de sociedad es. Y tenemos que apreciar lo que tenemos ahora porque tiene mucho valor, creo eso. Exacto. Que entre otras cosas, gracias a la labor de aquellas personas que nos precedieron, Por eso, sí. digamos, organizaciones. Pues enhorabuena por la iniciativa. Me parece que Y es muy gracias por importante y se participar. la merece. Muy bien, gracias a ti. Muchas gracias.